Bendiga, esperando que los hermanos se conecten a la página de la iglesia para entonces así comenzar en la tarde o noche de hoy con pensamiento bien esta porción de la palabra que vamos a discutir en el día de hoy. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Damos gloria y honra al Señor. Seguimos esperando a que los hermanos se conecten para así pues poder comenzar. Los hermanos de la iglesia al Dios Altísimo, restaurando al caído, esos guerreros, esperando que se conecten para así pues seguir hacia adelante llevando el pan de vida que es la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Están entrando los hermanos a la iglesia, a la página de la iglesia. Damos gloria y honra al Señor por cada uno de aquellos que en el día de hoy se conectan. Hermana Linet Hernández dice: Dios le bendiga, hermana. Damos gloria al Señor y agradecemos al Señor sobre todas las cosas por usted haberse conectado con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Bien, le voy a invitar a aquellos hermanos que ya están conectados, que así nos ayuden en esta tarde a orar al Señor por el comienzo de esta pues intervención en las redes sociales, en la página de la iglesia del Dios Altísimo, restaurando al caído. Y le pedimos a los hermanos que ahí donde están inclinen los rostros y vamos a comenzar orando para que Dios pues dirija nuestros pasos y así pues poder llevarle a ustedes lo que Dios ponga en nuestros pensamientos conforme a su voluntad. Gracias, hermana Loida, Dios le bendiga. Adelante en el Señor. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia dándote gracias por esta oportunidad que tú me concedes nuevamente, Señor, de poder estar a través de esta página para así, Padre amado, disertar de tu palabra y así poder llevar el mensaje de tu palabra, Señor, a cada uno de los hermanos que en esta tarde se unen, Padre amado, como guerreros, Padre amado, sabiendo que tenemos que estar como un cuerpo unidos, Señor, nutriéndonos los unos a los otros, Padre amado, Señor, para que así podamos recibir la vitamina espiritual, Padre amado, que necesitamos para poder seguir adelante. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que se conectan y a aquellos que se van a conectar.
Bendice a nuestro pastor Juan Núñez en una forma especial. Glorifícate, Padre amado, en cada uno de ellos. Mira a nuestro pastor García allá en North Carolina. De igual forma te pedimos por él, su esposa y su familia, Señor, que tú les bendigas en una forma especial. Nuestro hermano pastor Agustín Serrano también está en tus manos. Padre amado, Señor, para que tú te glorifiques, obres en su vida, en él, su familia, su esposa y en todo aquel que le rodea. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti pidiéndote que tú nos ilumines, Señor, y que nos des, Padre amado, en el día de hoy la sabiduría, Padre amado, Señor, para poder comunicar tu palabra, y que tu palabra, Señor, no torne atrás vacía, sino que haga el efecto para lo cual fue enviada. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gloria y honra al Señor en esta tarde, o en esta noche, perdón, por esta oportunidad que nos concede nuevamente de estar aquí, agradeciendo nuevamente a cada uno de los hermanos que en esta noche, pues, se comunican a través de la palabra. Gloria al Señor. Está la hermana Claribel también, que está por ahí. Dios le bendiga, sierva, adelante en el Señor. La hermana Rosa Núñez está por ahí, y varios hermanos que están por ahí, conectados con cada uno de nosotros. Bien, hermanos, saludamos en una forma especial a nuestro pastor Juan Núñez. Un abrazo especial para nuestro pastor y que Dios le bendiga en una forma maravillosa a cada uno de los hermanos de la iglesia. Bien, hermanos, damos gloria al Señor. Quería en esta tarde aprovechar, aunque todavía pues veo que no hay hermanos que se han conectado, pero quería aprovechar el pastor en el día de hoy. Se comunicó conmigo para que le deje saber a los hermanos de ciertos asuntos que están ocurriendo acerca del templo. Nuestro pastor tiene una grande preocupación, pues, porque el anhelo está en nosotros poder reunirnos en el templo y poder compartir allí y rendir culto a Dios, aunque sea con limitaciones. Y eso, pues, al pastor le está preocupando un poco, porque los hermanos están ansiosos por entrar al templo de nuevo y poder disfrutar de las facilidades, pues, que el Señor nos ha entregado. Pero, hermano, queremos dejarles saber a los hermanos que tenemos unas ciertas dificultades por cuanto el protocolo que hay con el gobierno, el City Hall, y la persona que está haciendo el trabajo, bien el seguro o la compañía que están haciendo el trabajo, tienen unos protocolos que tienen que llevarse a cabo conforme a la ley. De acuerdo a la ley, hermanos, para poder nosotros entrar al templo, nosotros tenemos que tener un certificado por la ciudad o certificado por la compañía que está haciendo la limpieza de que el templo está libre de toda contaminación. Por lo tanto, el entrar al templo sin la autorización de las personas que están trabajando ahí, pues nos pondrían en riesgo, ya que si alguna persona es afectada por la contaminación, pues sería un problema. Entonces, la compañía que está haciendo el trabajo no quiere correrse el riesgo de que alguna persona sea afectada, porque todavía están sacando contaminación de la parte de atrás donde estaban los equipos de calefacción. Y por ende, cuando usted entra a la parte de abajo del basement, pues el olor es bastante fuerte. Y al ser un olor fuerte, pues al respirarlo por mucho tiempo, pues puede traer unos problemas pulmonares a algunas personas, pues aquellos que tienen problemas de asma, de alergias, etcétera, etcétera. Y pues tenemos que esperar un poquito más hasta tanto la compañía nos entregue un certificado donde diga que la iglesia está libre de toda contaminación. Entonces sí podremos entonces comenzar a trabajar. El pastor se está manteniendo en comunicación con las personas que están, con las personas pertinentes, los que están trabajando en el templo. Él se está manteniendo en comunicación, haciendo llamadas, tratando a ver cómo van los asuntos. Usted sabe cómo es, siendo un poco persistente para que las personas pues habiliten un poco más el trabajo y traten de hacer el trabajo lo más pronto posible para nosotros disponer así pues del templo. Así que, hermanos, pase la voz a aquellos hermanos que están en las redes sociales, que tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Yo sé que no todo el mundo tiene la facilidad, pero por favor, aquellos hermanos que están conectados ahí, háganle saber a los otros hermanos que esas son las razones por las cuales no podemos entrar al templo hasta ahora. El pastor está trabajando arduamente, está
preocupado porque Él sabe cuál es la necesidad que tenemos, pero yo creo que nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos personas que tenemos el Espíritu Santo. Nosotros somos personas que sabemos que estamos aquí en la tierra para servir y para hacer la guerra en el nombre del Señor, en el sentido espiritual. Cuando decimos hacer la guerra, yo estoy refiriéndome a que estamos aquí para soportar lo que venga y para nosotros pues poder echar hacia adelante este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que, hermanos, un poquito más de paciencia, que ya pronto el Señor nos va a entregar muchas cosas bonitas en las manos. Acuérdense de algo, el enemigo siempre busca la forma de cómo tronchar aquello que sale del corazón de Dios, y la iglesia del Dios Altísimo, hermano, está llevando una batalla en este momento porque el enemigo pues ha hecho de las suyas para tratar de evitar que la iglesia siga caminando. Nosotros como buenos guerreros yo creo que debemos de ponernos en la brecha en este momento y comenzar a orar y comenzar a clamar y comenzar hermano, a atar toda fuerza del enemigo y todo aquello que se opone a que Dios se glorifique, para que así la iglesia prevalezca. Bueno, la Biblia dice que mientras más abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Así que nosotros como guerreros y entendidos y como pueblo de Dios que somos, hermano, como una familia que somos en Cristo, ahora más que nunca debemos de estar unidos, trabajando con el mismo propósito, pero también teniendo paciencia para que Dios se glorifique y para que, hermanos, Dios nos dé la victoria en esta batalla que hemos comenzado. Hermano, esto es una batalla. Hermano, la bendición que Dios tiene para la iglesia es una bendición grande, y lo que va a surgir de aquí en adelante va a ser algo poderoso, y el enemigo lo sabe. Y como el enemigo lo sabe, hermano, está tratando de cómo hacernos la vida imposible para que nosotros nos desanimemos y para que nosotros comencemos a pensar cosas negativas. No deje que el enemigo siembre en su mente, no deje que el enemigo siembre en su corazón cosas negativas, y esté muy atento, porque el enemigo sabe cómo trabajar y el enemigo sabe por dónde meterse. El enemigo conoce sus debilidades, y al conocer sus debilidades, él va a entrar por esa área. Acuérdese de algo, el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. El enemigo vino para dividir, el enemigo vino para crear discordia, el enemigo vino para poner cosas negativas, para hacerle la guerra a la iglesia. Hermano, debemos de pararnos como guerreros en este momento y comenzar a entender de que estamos en un momento de lucha, en un momento de batalla y en un momento de prueba. La Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque después que haya pasado la prueba, tendrá entonces la corona de gloria. Nosotros vamos a soportar esta prueba en el nombre del Señor, y cuando salgamos de esta prueba vamos a ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Va a ser grande, hermano. Un poquito más de paciencia. Así que le pido, hermanos, y esto va de mi parte, a nombre mío, le digo que seamos un poquito pacientes y consideremos el ministerio de nuestro pastor, y entendamos que nuestro pastor está bajo fuego ahora mismo, porque él está en el medio, ¿entiendes? Entiende, hermano, él está en el medio, él está recibiendo, pues, como decir, toda esa carga, está recibiendo toda esa presión, hermano, y él entendemos de que nuestro pastor está atravesando por unas batallas y unas luchas, y entiéndame aquel hermano que sabe, y creo que en este momento nosotros debemos de estar al lado de nuestro pastor, debemos de estar unidos a nuestro pastor. Y como hicieron aquellos dos siervos cuando Moisés perdía la batalla, levantemos las manos de nuestro pastor para que entonces Dios nos dé la victoria allí en la iglesia. Hermano, es tiempo de callar, es tiempo de meditar, es tiempo de analizar, hermano, cómo debemos de actuar y qué debemos de hacer para que la obra del Señor siga adelante. Así que, hermano, nuestros pastores están bajo fuego cruzado. Unámonos a la batalla y demos la buena batalla de la fe, y trabajemos juntos esto, que juntos vamos a salir al otro lado y vamos a llegar. Así que, hermano, eso era lo que tenía que decirle. Démosle la mano a nuestro pastor y no le pongamos más carga. Vamos a animar a nuestro pastor, porque a veces la gente piensa que el pastor es un hombre de hierro, y que el pastor es una persona que a veces no se quiebra y que a veces no pasa por necesidades y que a veces no tiene esos momentos de crisis, ¿sabe Dios? Hay pastores, hermanos, que hay momentos en que tienen que encerrarse a llorar porque no tienen solución,
para las cosas que están sucediendo. Pero nosotros como pueblo y como buenos guerreros y como miembros de la iglesia que somos, debiéramos de unirnos como un solo cuerpo y comenzar a darle la mano a ese ministerio para que Dios se glorifique. Acuérdense, el pastor de la iglesia es a quien respetamos, es a quien amamos y es a quien le ayudamos para que la obra siga adelante. Somos colaboradores y juntamente vamos a lograr lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que adelante, hermano. Dios es poderoso y Dios nos va a dar esa victoria en el nombre del Señor. Mire, Dios está haciendo tantas y tantas cosas grandes que después, hermano, que pase todo esto, cuando el pastor testifique, porque no estoy autorizado a testificar el proceso, todo lo que ha pasado y cómo es que Dios se ha ido glorificando en cosas, hermano, donde yo creo que si nosotros hubiésemos tenido que invertir cierto dinero, no lo teníamos para invertirlo, pero sin embargo Dios ha usado hasta esto mismo para bendecir a la iglesia y darle algunas cosas que teníamos que restaurar o arreglar dentro de la iglesia y entregarnos las nuevas. Es que Dios obra por senderos misteriosos. Y nosotros tenemos que entender de que cuando Dios permite que algo suceda es porque Dios tiene un plan ya trazado y lo que Dios tiene trazado lo tiene para Él glorificarse y hacer entender al mundo y al enemigo que Él tiene el poder y de Él es la gloria. Así que damos gloria y honra al Señor. Hermanos, y adelante, sigamos adelante en Cristo Jesús. Dios nos va a dar la victoria, hermanos. Yo sé que nuestra iglesia es una iglesia guerrera, una iglesia de amor, una iglesia trabajadora, una iglesia que... hermano, de amor y una iglesia que el que llega se siente como si estuviera en casa. Eso sí tiene nuestra iglesia y le damos gloria y honra al Señor por esas maravillosas personas que tenemos en la iglesia, que todo el que llega se siente cómodo y eso le damos gloria y honra al Señor. Y felicitamos a la iglesia del Dios Altísimo Restaurando al Caído, porque es una iglesia que ha entendido que hay que dar para recibir. Y en lo que estoy hablando para dar para recibir se refiere a amor, a comprensión y a darle ternura a la gente para que la gente entienda que hay un Dios que ama, un Dios que perdona y un Dios que salva. Amén. Damos gloria y honra al Señor. Bien, hermanos, en la tarde de hoy yo quiero invitar a los hermanos a que busquemos en el libro de Romanos capítulo 12, donde vamos a estar discutiendo algunos versos de ahí. Hoy no voy a ser muy extenso porque voy a dividir este capítulo en dos. Y quisiera que los hermanos buscaran en el libro de Romanos, capítulo 12, a ver qué es lo que Dios nos tiene ahí para cada uno de nosotros. Y quisiera que después que terminemos de hacer un pequeño análisis de algunos versos aquí, los hermanos se leyeran ese capítulo 12 de Romanos y que los hermanos analizaran para que vean cuál es el llamado que Dios nos hace a nosotros como creyentes, el llamado que Dios nos hace a nosotros como iglesia y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Mire, hermano, en ese capítulo, cuando usted ve arriba, la parte de arriba del capítulo, tiene un título y ese título se le conoce como la introducción arcaica, que es la introducción al capítulo. Exactamente lo que habla el capítulo, a qué se refiere ese capítulo. Entonces, cuando usted lo lee, dice de esta forma: deberes cristianos, deberes cristianos. La palabra deberes, cuando uno la dice, hay gente que dice, ya va a entrar por algo donde como que viene a exigir o viene a demandar. No, la palabra no exige ni demanda. La palabra simplemente está escrita para que usted la lea, usted la disfrute. Y usted es opcional si usted quiere entrar en ella o si usted se quiere quedar en otro lugar. Pero Dios siempre tiene esa palabra que nos habla, que nos ministra y que bendice nuestra vida en una forma especial. Así que yo le voy a invitar a ustedes a que en este día, en esta tarde, abramos la Biblia en el libro de capítulo 12 del libro de Romanos y leamos en el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor así, de esta forma. En el verso 1 en adelante dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, la cual
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de un solo cuerpo, en otras palabras, y todos miembros el uno del otro, que es más o menos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servicio, o el de enseñar en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, hermano. Esta carta le escribe el apóstol Pablo a los romanos. Por ser una carta que se le escribe a los romanos, acuérdense muy bien que los romanos no eran cristianos, o sea, no eran judíos, eran gentiles. Y Pablo, al escribirle esta carta a la iglesia de Roma, le está dando ciertas instrucciones a los miembros de la iglesia de Roma de cómo debe ser su comportamiento y qué deben de hacer para funcionar como un cuerpo y qué deben de hacer para agradar a Dios. Cómo deben de dirigirse o qué deben de hacer, mejor dicho, para que su vida sea una vida, recta y que sea una vida aceptable. O sea, esto es como decir, esta es la forma en que se trabaja dentro de la iglesia. Bien, hermano, pero me llama la atención en el primer capítulo cuando dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando habla la palabra vuestro culto racional, yo quisiera que los hermanos hicieran un análisis de esa palabra, racional. Porque a veces nosotros leemos la Biblia y la leemos y a veces hay palabras que no entendemos. Y esas palabras que no entendemos a veces las pasamos por alto y no podemos interpretar el sentido de lo que está hablando el apóstol porque no entendemos la palabra que define ciertos aspectos dentro de la escritura. Bien, la palabra racional es una persona que razona. Y para ser una persona que razona, tiene que ser una persona que piense, una persona que analice para que entienda. Entonces, hermano, cuando la palabra dice vuestro culto racional, es decir que nosotros a veces, y me voy a ir dentro del templo o dentro de mi vida, cuando voy a adorar a Dios, yo entiendo que a veces nosotros entramos en la presencia de Dios y cuando entramos en la presencia de Dios no vamos con raciocinio, no razonamos a lo que vamos a hacer. Vamos con una idea premeditada en ciertos conceptos, pero no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Bien, hermano, primeramente la palabra racional tiene que ver con razonamiento. Y usted tiene que tener un razonamiento. Un razonamiento lleva a la persona a pensar. Entonces, cuando yo voy a rendir culto a Dios, yo tengo primero que pensar y evaluar qué es lo que voy a hacer cuando voy a adorar a Dios. Pensar y evaluar qué es lo que voy a hacer cuando voy a adorar a Dios. Y me explico. A veces, cuando yo salgo de mi casa o salgo de un lugar y voy para el templo a adorar a Dios, yo tengo que ir ya con un pensamiento y haber evaluado qué es lo que yo le voy a brindar a Dios. ¿Cómo es que yo voy a adorar a Dios? ¿Cuál es la forma que yo voy a usar para adorar a Dios? Porque, hermano, cuando yo salgo de mi casa, yo voy en la disposición de hacer algo para Dios. Cuando yo voy a rendir culto a Dios,
La palabra culto significa adoración, reconocimiento y engrandecimiento, exaltar y ensalzar a una persona. Por eso usted le rinde culto. Pero cuando nosotros salimos de nuestra casa, a veces vamos con una idea preconcebida de que Dios me va a dar y yo no le voy a llevar. Entonces, llevo una idea errónea porque yo voy a rendir culto racional. Voy con raciocinio, voy con un pensamiento definido. Ya yo evalué lo que yo quiero llevarle a Dios. Entonces, vámonos de esta forma. Si usted va a ir a visitar a una persona que usted la va a reconocer, sea en un cumpleaños, sea en una presentación, o sea alguna actividad donde se le está dando un reconocimiento a alguna persona, ¿qué es lo primero que usted hace antes de llegar a ese lugar? Piensa, piensa, ¿qué le puedo yo regalar a esa persona? ¿Verdad que sí? Evalúa quién es la persona que tiene al frente, para entonces usted saber qué puede regalarle. Entonces, conforme a la persona, porque nosotros los seres humanos somos así. Mire cómo funciona el ser humano. Dependiendo a la persona que yo vaya a reconocer, la evalúo. Y por el grado de lo que yo crea que es la persona, pues le voy a entregar un regalo. ¿Verdad que sí? Y usted dice, bueno, al hermano fulano o aquel o a mi sobrino o a mi tío o aquel el otro, yo no le puedo dar cualquier regalo porque yo amo a mi tío demasiado. Yo tengo que hacerle un regalo que le dé alegría, que lo ponga contento y que él entienda que él es importante para mí. Es decir, cuando yo voy al culto, yo primero pienso a quién es que yo voy a reconocer. Evalúo quién es esa persona. Y usted sabe que evaluar a Dios, aunque nosotros tengamos pensamientos y creamos que podemos definir quién es Dios, nuestra mente se queda pequeña. Es decir, que a Dios yo le tengo que llevar lo mejor de mí y entregárselo en sus manos para que Dios entonces se glorifique en mi vida. Tengo que entender, en otras palabras, son tres puntos: pensar, evaluar y entender lo que voy a hacer. Tengo que pensar a quién voy a reconocer, evaluar a quién voy a reconocer y entender quién es esa persona. Entonces, si yo pongo esas tres palabras juntas y las pongo al lado de Dios, se quedan cortas por lo que es Dios. Porque Dios es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que me salvó, que me libró del pecado, que dio su vida en la cruz del Calvario. Hermano, que hizo tanto y tanto por mí que el apóstol Pablo mismo dijo que aunque él diera su vida para que fuera crucificada o quemada como fuera, decía, soy deudor, todavía le sigo debiendo a él. Hermano, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros, y nosotros a veces salimos y tenemos la persona de Dios como si fuera algo normal dentro de nuestra vida. Yo tengo una relación con Dios y Dios es mi amigo. Usted tiene una relación con Dios y Dios es su amigo. Pero cuando se trata de respeto y de reconocimiento a Dios, hay que sacarle las cosas aparte. A Dios no se le puede tratar como si Dios fuera un muchachito demandado. A Dios no se le puede poner desde una perspectiva como si Dios fuera algo, como decir, natural o normal. No, Dios es algo especial dentro de mi vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y usted sabe lo que es en sacrificio vivo? Antes, para reconocer a Dios, se llevaba un sacrificio al templo. Y allá el sacerdote cogía ese sacrificio, le cortaba la cabeza a quien fuera, derramaba la sangre, entraba a los atrios, lugar santo, lugar santísimo. Eso era un protocolo. Sin embargo, ahora el apóstol dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, más allá de lo que yo soy, dejo yo de ser para agradarte a ti. Es decir, que cuando yo llego ante la presencia de Dios, yo me desconecto de lo que yo soy, me dejo de evaluar yo, dejo de pensar en mí para entonces entregarle todo lo que yo tengo a Él porque Él se lo merece. Entonces, dale la atención a Dios de lo que Él es. Dale a Dios lo que Él se merece. Pero a veces llegamos al templo, hermanos, y entramos al templo y lo menos que hacemos es el reconocimiento a Dios
porque no entendemos el lugar que ocupamos ni en el lugar donde estamos. Cuando yo llego al templo, yo llegué a adorar. Cuando yo llegué al templo, yo llegué a glorificar a Dios. Cuando yo llegué al templo, yo fui a dar sacrificio. ¿Usted sabe lo que es sacrificio? Dejar de ser yo para ser de otro. Entonces dejé yo mis pensamientos, dejé yo mis pruebas, dejé yo mis luchas, dejé yo todo lo que estaba detrás de mí y le digo, Señor, aquí estoy delante de tu presencia para que hagas conmigo lo que tú quieras, para que me digas qué tengo que hacer para agradarte, para que me digas qué tengo que hacer para que tú te acerques a mí porque yo quiero agradarte. En otras palabras, humanamente, yo quiero hacerte feliz. Yo quiero hacerte que tú sonrías. Pero a veces llegamos al templo, hermanos, y andamos despistados para aquí, para allá, porque el reconocimiento del señorío de Dios a veces se nos va de las manos. Y nos olvidamos de que estamos en el lugar santo, de que estamos en el lugar donde Dios está ministrándonos a nuestra vida, donde el Espíritu Santo está ministrándonos a nuestra vida, y nos olvidamos de eso y andamos como si nada. Porque hay gente que dice, oh, pero sí, cuando Dios ministra es diferente. No, hermano, Dios no tiene que ministrar con manifestaciones. El hecho de yo llegar a la casa del Señor, el hecho de yo reconocer el señorío de Dios, ya Dios está ministrando en mi vida, porque si hasta el día de hoy usted persevera, es porque la fortaleza se la da Dios. Es decir, que Dios le ministra, no importa. No importa que haya manifestaciones o no que haya manifestaciones. Y no es que yo no diga que estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu Santo porque soy pentecostal. Hermano, pero lo que yo quiero que usted reconozca es que cuando yo voy a rendirle culto a Dios, yo voy a entregarle todo lo que yo tengo. Mi adoración, mi alabanza, mi todo, mis pensamientos, para que Dios sea glorificado. Es decir, debo de pensar a quién voy a adorar. Debo de evaluar a esa persona, cuál importante es esa persona. Entonces después entender lo que voy a hacer. No voy a improvisar. Yo voy conociendo a quién yo voy a adorar. Hermano, eso es algo bonito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Lo que nos lleva a nosotros al raciocinio. El entendimiento es cuando usted entiende las cosas y entra por ellas. Y tenemos que ser renovados acerca del aprendizaje en la palabra del Señor. Cuando nosotros aprendemos, el entendimiento es entender, educarme, saber lo que yo hago. Es decir, renovándome por medio de la capacitación para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para yo poder agradar a Dios, tengo que crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios, nosotros los creyentes lo tenemos como algo, ¿cómo decir? De lo mismo que venimos hablando por muchos años. Y todo el mundo conoce a Dios. Y todo el mundo entiende a Dios, pero mi pregunta es, ¿tendrá usted una relación con Dios? Oh, sí, yo tengo una relación con Dios, yo oro, yo ayuno. ¿Entiende usted el carácter de Dios? ¿Entiende usted quién es Dios? ¿Entiende usted cómo trabaja Dios? Hay gente que puede decir sí, pero hay gente que puede decir no. ¿Por qué? Amado, porque cuando dice que nos renovamos a través de nuestro entendimiento, entender es comprender y convencerme de quién es esa persona. Y yo me voy a renovar, ¿sabe cómo? En Dios, conociendo a Dios. Ahora, el problema está que para conocer a Dios yo no lo voy a conocer, hermanos, como decir, simplemente en la oración. Y la oración es importante. Pero yo tengo que leer la Biblia. Ahora, usted puede leer la Biblia y usted puede tratar de tener la interpretación de la Biblia. Ahora, hermano, me lleva entonces a pensar
que había un hombre que era eunuco y iba en su carruaje. Y Felipe se le acercó al carro y oye al eunuco que estaba leyendo la palabra del Señor. Cuando el hombre está leyendo la palabra del Señor, la está leyendo, y Felipe le hace una pregunta que me llama la atención. Le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe aprovechó y le dijo, pues ven acá que yo te voy a explicar lo que quiere decir eso. Le expuso el plan de salvación, le dijo quién era Dios, cómo funcionaba Dios, cuál era el propósito de Dios en la tierra, y le puso el plan de salvación y hasta le habló del bautismo. Y el eunuco le dijo, ¿y qué impide que yo me bautice? Ahora, amado hermano, nosotros los seres humanos, incluyéndome a mí, tenemos un problema, que nosotros a veces somos un poquito egocentristas, somos absolutos, no creemos que nos las sabemos todas. Tenemos ciertas convicciones y ciertos problemas, y le estoy diciendo que me incluyo yo, que venimos de una vida, hermano, y a veces con un tantito de arrogancia llegamos y tenemos unos conceptos de nuestra persona donde nosotros creemos a veces que nosotros sabemos mucho y que entendemos mucho, amado hermano, y cualquier cosa que nos dicen para nosotros, aunque no sepamos si es cierto o no es cierto, lo rechazamos y decimos no es verdad. Pero es que no nos hemos puesto a analizar qué es lo que dice la Escritura. No nos hemos puesto a discutir en buena lid entre hermanos, a disertar de la Escritura para saber si lo que yo estoy pensando es cierto o no es cierto. Y hay personas que le da trabajo poder hacer esa transición de su forma de pensar a otra forma de pensar. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que vienen con ideas preconcebidas y vienen con conductas aprendidas, sea de iglesias o sea de su familia o sea de sus papás, y le dicen a uno, lo que yo aprendí, eso es, y desde que yo tengo uso de razón, yo lo aprendí así, así me quedo. Pues déjeme decirle algo, si usted no está dispuesto a cambiar su forma de pensar, usted no está apto, yo diría, para tener una relación con Dios, porque Dios nos demanda a nosotros cambios todos los días. Y Dios nos exige a nosotros santidad, Dios nos exige a nosotros que vayamos progresando en nuestra vida, en nuestro conocimiento. Entonces, si yo no estoy abierto porque lo que yo conozco es suficiente, entonces yo no estoy abierto para conocer a Dios. Porque en cierta ocasión hubo un hombre que se llamó Job. Y después que pasó toda la lucha y pasó todas esas pruebas y pasó todas esas dificultades que él pasó, que todo el mundo las habla, cuando está en tribulación, cuando está en problemas, todo el mundo se identifica con Job. Al final, cuando Dios acabó el proceso con Job, Job dijo unas palabras que fueron poderosas, que nosotros no las consideramos. Dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es lo que a veces nos falta a nosotros, incluyéndome a mí. Hermano, tener esa experiencia con Dios en el caminar de su palabra para que sea su palabra la que penetre, la que me cambie, la que me transforme. Hermano, pero nosotros estamos esperando a que venga un torbellino y nos golpee y nos dé contra el piso y nos cambie nuestra forma de pensar. No va a suceder de esa forma, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted viene por 20 años, 30 años, 40 años, 50 años que usted tiene, 60 años que usted tenga, pensando esa ideología en su cabeza, ya eso se ha hecho parte de usted. Y para que usted pueda sacar todo eso de su interior y de sus pensamientos, usted tiene que comenzar a hacer el esfuerzo por producir cambios obedeciendo a la palabra. Pero la gente no, la gente son egocentristas. No, así yo lo aprendí, así me quedo. Usted no ha oído la gente cuando le dicen a usted, mi papá era así, mi mamá era así. ¿Sabe qué? Eso se llama conductas aprendidas. Es decir, que cuando usted actúa de esa forma, no está haciendo usted está actuando por lo que fue otro, no porque fue usted. Es decir, usted no está siendo original. Pero tenemos que ser original en Dios. Y tenemos que entender que el trato de Dios con usted es diferente al trato que Dios tiene conmigo, porque sus problemáticas son una y las mías son otras, pero Dios quiere bendecirlo a usted haciendo que usted se renueve a través de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando uno está dispuesto a hacer cambios en Dios, la voluntad de Dios se torna agradable. ¿Sabe por qué? Porque comienza Dios a bendecir a uno en muchas áreas
Y no estoy hablando ni de dinero, ni estoy hablando de casa, estoy hablando en su vida espiritual, su vida emocional, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay alegría, donde Dios se manifiesta su vida y usted siente que Dios le acompaña, que pase lo que pase a su alrededor, usted tiene fe, usted se para, usted camina, usted no le importa porque su meta es Dios, no hay nada más para usted. Deja usted de ser usted para ser de Dios. Qué bonita es la palabra del Señor. Hermano, y vamos a entrar en este otro punto y ahí paramos y seguimos la semana que viene. En el verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todo miembro los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profetizar, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, conforme al servicio, y si el de la enseñanza, conforme a la enseñanza, y el de la exhortación, conforme a la exhortación. Mire qué bonito habla este texto. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo di una breve explicación de esto, pero me voy a parar ahí un momentito. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Hay personas, hermano, que el concepto que tienen de su persona es tan y tan alto que para ellos no existe más nadie. Para ellos son absolutos. Ellos son lo mejor. Ellos son únicos. Y a ellos le tienen que rendir pleitesía. A ellos le tienen que rendir porque el que se meta conmigo tiene problemas. Y el que me lleve la contraria tiene problemas. Bueno, la Biblia dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Por qué? Hermano, porque el reconocer que usted tiene debilidades, el reconocer que usted tiene problemas, el reconocer que usted tiene situaciones, no lo pone a usted más pequeño que nadie. Al contrario, lo exalta y lo lleva a un lugar de donde las personas dicen, bueno, está reconociendo lo que es y cómo es. Es decir, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es decir, hermano, usted se debe de evaluar. Y cuando dicen que usted se debe de evaluar, ¿sabe? Usted se debe de evaluar, hermano, porque hay gente que no se evalúa. Usted sabe lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Usted sabe lo que usted da y lo que no usted da. Usted sabe cuáles son sus fallas. Usted sabe cuáles son sus problemitas. Usted los conoce. Usted los conoce como individuo. Yo los conozco como individuo. Sabe lo que tiene que cambiar. Sabe lo que tiene que hacer. Pero, hermanos, a veces en nuestra vida, por el qué dirán, hermanos, no estamos dispuestos a cambiar. ¿Sabe sí? ¿Sabe por qué, hermano? Porque queremos proyectar algo que no somos. Queremos proyectar algo que no está dentro de nuestro interior. No estamos siendo originales. Ese concepto que tenemos más alto se compara con el que tenía aquel hombre que se puso a orar en una esquina, un fariseo, y cuando estaba orando había un hombre que estaba en el otro lado orando en el templo y decía, sé propicio a mí pecador, y dice que se golpeaba el pecho. Sin embargo, el fariseo decía, Señor, no soy como este. Yo doy mis diezmos, doy mis limosnas, doy esto y doy lo otro. Y mientras aquel hombre se enaltecía por lo que hacía por Dios, aquel otro decía, sé propicio a mí, pecador. Y esa debe ser la actitud que debemos de tener de nosotros mismos. No tener más alto concepto de lo que somos, sino entender de que nosotros los hermanos en Cristo y toda la iglesia de Jesucristo somos un solo cuerpo. Pero el problema aquí es, no el problema, sino que lo bueno de aquí es que cada cual conforme a su capacidad funciona en el lugar donde Dios lo ha puesto. Ahora, hay gente, hermano, que aunque estén dentro del ministerio donde Dios los ha puesto, no quieren ese ministerio, quieren otro. Hermano, y al querer ese otro ministerio, si Dios no lo ha puesto usted está entrando en un terreno donde el alto concepto que usted tiene es porque aquel no sabe hacerlo, yo lo sé hacer mejor. Usted podrá tener una idea, usted podrá tener el concepto de lo que es, pero tendrá la resistencia, tendrá la capacidad,
¿tendrá la habilidad de moverse dentro de ese ministerio con todas las problemáticas que suceden dentro de los ministerios? No. Entonces, si no puede, hermano, quédese donde esté, que ahí es donde Dios lo va a bendecir y es donde Dios lo va a usar. Hay algo que me llama la atención, porque ahí usa una palabra que dice, en base a los dones, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y cuando hablamos de la palabra profecía, esa es la orden del día de hoy. Y ustedes me perdonan, yo sigo predicando lo mismo y voy a seguir enseñando lo que aprendí en el sentido de que la palabra es una y no cambia, y no porque lo aprendí, sino que lo corroborado en la palabra. Cuando la palabra dice si alguno profetiza, úsese conforme a la medida de fe. Cuando habla esta palabra, si alguno profetiza, en este caso de este versículo, la palabra profetizar se interpretaba de esta forma: denunciar, declarar o pregonar. Denunciar, anunciar, declarar o pregonar. Es la palabra esta que se encuentra aquí, si alguno profetiza. Anunciar, declarar o pregonar. Es decir, cuando se habla a veces de profetizar, yo estoy anunciando. ¿Y qué yo anuncio? Anunciar es algo nuevo. Anunciarles las buenas nuevas de salvación, anunciarles el evangelio de Jesucristo, anunciarles que Cristo viene, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza, que llena con Espíritu Santo y fuego. Eso es anunciar, eso es profetizar la palabra del Señor, porque la Biblia es profecía como tal. Entonces dice, declarar es cuando se usa desde la terminología, cuando Dios declara lo que está oculto o Dios declara lo que va a pasar en un futuro. La profecía tiene su organización. La profecía tiene su función. La profecía fue dada con el objetivo de prevenir, corregir y anunciar cosas que iban a venir. Pero hoy en día la profecía se ha puesto desde la perspectiva de lo personal, donde todo lo que se le habla a la gente es a beneficio de ellos, en base a lo que ellos desean o a lo que ellos quieren. La profecía de la antigüedad, cuando se hablaba, era, hermano, porque Dios le iba a castigar al pueblo a veces cuando Dios le decía, le voy a dar 40 años de cautiverio, y después de los 40 años entonces los voy a sacar. Era como una lección que Dios le daba. Se profetizaba acerca de los reinos, se profetizaba de lo que iba a pasar a nivel de gobierno, se profetizaba a nivel de lo que iba a pasar en base a la iglesia. Pero hoy en día, hermano, la profecía ya es un relajo lo que hay dentro de la iglesia, y tenemos que entender que la profecía tiene tres formas de manifestar: es anunciar, declarar y pregonar. Pregonar es cuando una persona se levanta y comienza a hablar, escuchen o no le escuchen. Anunciar son noticias. Pregonar es predicar, escuchen o no me escuchen. Cuando usted oye un pregonero que se oía en los barrios de nosotros, iba pregonando, ¿verdad? A veces las actividades que iban a pasar, que iban a suceder. Entonces un pregonero es aquel que se para y comienza a decir, Cristo viene, la venida del Señor se acerca, juicio viene sobre la tierra. Comienza a pregonar lo que hizo Jonás. Cuando Dios lo sacó del vientre de aquel pez grande, Jonás comenzó a pregonar lo que Dios le había dicho. Era ya una profecía establecida ya, que Dios le había dicho a Jonás, pero ya estaba hecho. Es decir, nosotros somos pregoneros de la profecía del Señor, que es la palabra del Señor. Y usted quiere profetizar bien, y usted quiere ser un buen profeta, comience a hablar la palabra de Dios, que es la única que vivifica y es la única que complementa el hombre. Hermanos, abramos nuestros ojos. Abramos nuestros oídos a la voz de Dios y entendamos que la palabra del Señor es más seria de lo que yo pienso. Cuando Dios habla con un propósito y Dios habla con una razón contundente. Hermano, y es porque hay algo que va a sobrevenir. Hermano, lo que Dios le bendiga a usted, amén, que Dios le bendiga si Dios le promete. Pero hermano, abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos y dejemos, hermano, que sea la palabra quien nos eduque, que sea la palabra quien nos llene. Dice que profetice conforme que profetice. Mire bien cómo dice. Profetice y use conforme a la medida de fe. ¿Cómo usted entiende eso? A la medida de fe. ¿Usted sabe qué?
La medida de fe es la capacidad que usted tiene en conocer a Dios. La medida de fe es la capacidad que usted tiene, la convicción que usted tiene en Dios. Es decir, que usted hable lo que usted entiende y lo que usted conoce, no hable lo que usted no conozca. Eso es lo que quiere decir esa escritura. Hermano, pero a veces nosotros la sacamos de contexto y la llevamos desde una perspectiva donde nos creemos que esto es fuego y candela, hermano, y comenzamos a hablar cosas que a veces yo digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar si seguimos de esta forma? Hermano, tenemos que ser más incisos en la palabra, tenemos que ser más, tenemos que preocuparnos, hermano, por buscar más educarnos en la palabra y buscar qué es lo que Dios nos está trayendo a nosotros para que podamos ser bendecidos y podamos crecer en la multiforme gracia de Dios. Mire cómo dice la multiforme gracia de Dios. Es decir, que hay muchas áreas donde yo puedo crecer en el evangelio para que Dios me bendiga y que Dios sea conmigo. Bien, hermano, vamos a dejarlo ahí, en esos dos tópicos. Acuérdese de algo. La palabra racional significa pensar, evaluar y entender. Y de ahí en adelante, a esos tres verbos, ¿verdad? La palabra racional, usted le va a sacar, esos tres verbos, usted le va a sacar todo lo que usted quiera. Bien, y la palabra profetizar es anunciar, declarar y pregonar. Así que, hermanos, los voy a dejar con eso y les voy a dejar como asignación que usted siga estudiando el capítulo 12 del libro de Romanos. Si tiene algún compendio bíblico, algún diccionario bíblico, o alguna Biblia de estudio, hermano, coge esa Biblia y comienza a estudiarla. Hay muchas Biblias de estudio. Hay una Biblia que le llaman la Biblia Caribe, que tiene unas explicaciones a la parte de abajo y a la parte de atrás. Hermano, cuando usted aprende a manejar la Biblia, tiene unos comentarios demasiado de muy bonitos, donde le explica a usted y lo pone desde el contexto histórico, donde lo pone desde el contexto de la interpretación desde la perspectiva de la lengua hebrea o griega, para que usted entienda, amado hermano, a qué se refiere y por qué se refiere. Así que yo le voy a dejar con esa asignación, hermano, para que usted siga creciendo en el Señor y usted se fortifique en el Señor y que usted sea un pregonero de la justicia de Dios, que comience a hablar la palabra del Señor, hermano, y que declare lo que Dios va a hacer con el mundo. Lo que nosotros hemos hecho por muchos años. Decimos, Cristo viene y la gente no quiere. Bueno, estamos declarando lo que en realidad va a pasar. Esa es la profecía más grande que hay. Cristo dijo, yo me voy, pero vengo pronto. Él profetizó y lo dijo, vengo. Y eso es lo que nosotros hacemos, anunciar, profetizar y declarar, hermano, lo que Dios va a hacer con nosotros. Así que Dios les bendiga, los dejo ahí. La semana que viene seguimos en este capítulo hablando el resto de cuáles son los deberes del cristiano. Entramos en el aspecto espiritual en el día de hoy. En la otra ocasión, entonces, vamos a entrar con los aspectos de deberes dentro de la iglesia y qué nosotros debemos de hacer dentro de la iglesia para que la iglesia sea funcional y que nosotros podamos seguir caminando en el evangelio siendo de bendición y de ayuda al ministerio de la iglesia. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a todos los hermanos que en el día de hoy se comunicaron y estuvieron ahí con nosotros. Damos gloria y honra al Señor por todos esos hermanos. Nelson, Dios te bendiga, gracias. El hermano Nelson, yo te sabe, ese es el técnico de la página de la iglesia y él es el que organiza todas las actividades que se están llevando dentro de la página, y damos gloria y honra al Señor por este joven a quien Dios pues lo ha puesto en ese ministerio para que nos bendiga en una forma especial, y lo respetamos como nuestro líder y también nos sometemos a lo que él establece dentro de su liderato y damos gloria y honra al Señor. Felicitamos a Nelson y a Francisco, nuestro músico allá en la iglesia. Dios te bendiga. A cada uno de los hermanos que están por ahí, quisiera mencionar todos los nombres, pero no los tengo. Hay muchísimos colaboradores, tenemos maestros, tenemos servidores, tenemos hermanos de todo. En nuestra iglesia tenemos de todo. Tenemos gente buenísima que han trabajado y hasta el día de hoy incansablemente siguen trabajando y echando hacia adelante, hermanos, y todo lo hacen para la gloria y honra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y sigan así, adelante en el Señor. Bien, hermanos, si algún hermano necesita la oración, sea por fortaleza, sea por sanidad, por alguna situación que esté atravesando, hermanos, simplemente usted escriba a la página o póngalo ahí y estaremos orando por usted para que Dios lo bendiga. Sabemos que Dios tiene todo bajo control y Dios sabe cómo hacer las cosas. Como siempre digo, si hay algún amigo que está oyendo
y quiere hacer una llamada porque necesita que le ministren, puede llamar al número de nuestro pastor, el 774-712-7553, 774-712-7553, ese es el número de teléfono del pastor Juan Núñez. Usted llame ahí y el pastor gustosamente le estará ministrando. Si no, llama a mi número de teléfono, el 781-510-9150. También estaremos abiertos para cualquier persona que necesite la oración para ministrarle en el nombre del Señor. Amén. Deje la oración. Así que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Vamos a hacer la oración así para ser despedido y dándole gracias nuevamente. Perdón a todos los hermanos que se conectaron, estuvieron ahí con nosotros. Gracias, hermanos, por el support que ustedes le dan a la página de la iglesia. Eso es lo que se quiere, hermanos, que trabajemos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, para que así la gracia de Dios siga fluyendo y que Dios siga haciendo la obra que Él está haciendo. Esperamos que esta página siga creciendo. Esperamos no solamente quedarnos dentro del núcleo de la iglesia, sino que quisiéramos que se extendiera y que también otras personas nos puedan ver, nos puedan escuchar, para que también sigamos creciendo y ministrando la palabra del Señor a aquel que todo la necesite. Amén. Así que oramos en esta hora, dando gracias a Dios por su misericordia y por su bondad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en el día de hoy por esta maravillosa oportunidad que nos concediste, Señor, de poder disertar esta palabra. Señor, te pido, oh Dios del cielo, que tú te glorifiques, Señor, en cada uno de aquellos oidores, Padre amado, que estuvieron escuchando tu palabra. Sabemos que jamás torna atrás vacía, sino que ella vino a ser para lo cual fue enviada. Glorifícate en ella, Padre amado, y glorifícate en cada hermano, Señor, en cada vida que la ha escuchado, y permite que haya sido como abono para que su alma crezca y para que puedan seguir adelante, Padre amado, Señor, con el hambre y el deseo de buscar tu presencia. Si hay algún enfermo, Dios del cielo, te pido que tú le toques en esta hora, Padre. La Biblia dice, tu palabra santa y pura, dice que si alguno está enfermo, Padre amado, Señor, llame a los ancianos. No podemos posar nuestra mano, Padre amado, sobre ellos, pero sabemos que tú no tienes límite. Pero sabemos también que tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por tus llagas fuimos nosotros curados. Si hay algún corazón que lo cree en esta hora, Padre amado, Señor, lo declaramos sano en el nombre de Jesús y declaramos liberación, Padre amado, para todo aquel que necesite liberación, para todo aquel, Padre amado, que esté en problemas. Te pedimos que tú le des la capacidad, Padre amado, para poder desenvolverse dentro del problema y solucionar el problema, y que tú le ayudes, Padre amado, Señor, a poder salir adelante en el nombre del Señor. Gracias te doy, Padre amado, por cada uno de los hermanos de la iglesia del Dios Altísimo, Restaurando al Caído. Padre amado, por nuestros pastores, Padre amado, cada uno de ellos, Padre amado, bendíceles, cuídales, guárdales, sánales, tócales. Bendice sus ministerios, Señor, y permite que tu gracia sobreabunde sobre ellos en una forma especial, Señor. Te pedimos que tú, Padre amado, Señor, conforme a tu misericordia, Señor, sabemos que necesitamos ya reunirnos en el templo, Señor, si es posible, Padre amado, y en tu voluntad, Padre, que apresure los pasos, Padre amado, de aquellos que trabajan para así nosotros, Padre amado, poder entrar nuevamente, Señor, adorarte como un solo cuerpo, Señor, y hacer tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Ahora nos despedimos, Señor, de esta programación, pidiéndote, Dios del cielo, que nos acompañe en el resto de la noche. Y si en esta noche fuera el momento en que tu venida, Padre amado, se ha de aprestar, permite que nuestro oído esté afinado para oír el sonido de la trompeta y que nos vayamos contigo a morar por la eternidad. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. No olvidándonos de que tenemos el viernes también en la programación de la iglesia. Sabremos que Dios se va a glorificar con el hermano o la hermana o quien Dios haya escogido para ese momento. Así que usted quédese fielmente el viernes también ahí. Y acuerde que el domingo a la 1 de la tarde tenemos el culto evangelístico a través de estas redes, para que también nos hagamos presentes y que Dios se glorifique en nuestras vidas y que Dios nos ministre a través del vaso que Él haya escogido para en ese día ministrarnos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos. Chao, chao.